Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este subpodcast Decisiones que Cuentan. Un podcast en donde exploramos, analizamos, intercambiamos ideas sobre el maravilloso mundo del emprendimiento. Sé que tú que me estás viendo esta noche, hoy martes 8 p.m., estás aquí, a pesar de haber llegado del trabajo, estar agotado, agotada de una jornada larga, estás acompañándome en este espacio que lo que busca es dar información, compartir información que sea de utilidad y que permita mejorar las posibilidades de éxito, ya sea del emprendimiento que estás llevando adelante o del que estás pensando arrancar o iniciar. Como todos los programas, vamos a arrancar con el segmento de desarrollo profesional o personal, el segmento de inspiración, de motivación. No todo puede ser técnico, no todo es el éxito del negocio. También hay que dejar espacio para el crecimiento interno, para cada vez ser mejores personas, para cada vez poder agregar valor o más valor a aquellos que nos rodean, a nuestros hijos, hermanos, padres, madres, familiares y amigos. Entonces, el día de hoy quiero hablarles de algo que, en mi opinión, es sumamente importante. Y es sumamente importante porque se trata no solamente de un tema de crecimiento personal e individual, sino de mejorar nuestras relaciones con las demás personas. Nosotros no somos islas. Nosotros, o el ser humano, es un animal social. Nosotros vivimos y nos desarrollamos en entornos colectivos y es sumamente importante entender cómo lograr que nuestras relaciones sean fructíferas, y sean positivas, que nuestra interacción con los demás sean positivas. Y yo cuando pensaba en este programa y lo estábamos preparando, recordaba mis clases de liderazgo en Holt International Business School, la universidad en Boston, Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, en donde cursé mi MBA en marketing hace algunos años atrás. Y nuestro querido profesor Thomas Sullivan nos hablaba mucho de la importancia de ser asertivos y cómo esa asertividad se veía reflejada a través de la manera en que damos feedback, en la manera en que damos retroalimentación a terceros. Seguramente tú que me estás viendo hoy tienes un cargo o una posición, ya sea en tu propia empresa o en la empresa para la cual trabajas, en donde tienes personal o subordinado o personal bajo tu supervisión. Hay personas que reciben constantemente retroalimentación de tu parte. Pero lo que muchas personas no saben es que dar retroalimentación es un arte. No es tan sencillo como simplemente decirle a la persona cuando ha cometido un error o cuando ha hecho algo mal o cuando se ha salido de los lineamientos de la organización en el que se desempeña y en el cual tú supervisas a esa persona. Se trata de ser asertivos. Se trata de que el mensaje sea comunicado de una manera en donde el receptor de ese mensaje, tu subordinado o supervisado, lo reciba y que esa información que reciba le permita crecer, pero sobre todo le permita crecer porque la manera en que la comunicas no es de una manera que hace que la persona se ponga a la defensiva o sea herida. Y yo le quiero entonces hablar de los 3 elementos claves de un buen feedback. Los 3 elementos claves de una retroalimentación. Aquí le pido al amigo Edwin, vamos con la primera slide. Todo feedback comienza con la acción y la acción definida como aquella comunicación que describe claramente la acción o comportamiento específico que se observó. Esto debe ser factual, es decir, basado en hechos y libre de interpretaciones o juicios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la acción siempre es objetiva. La acción no puede ser subjetiva. Y por eso que ahí decía, factual, basada en hechos, basada en algo que ocurrió. Tú le dices a la persona, y vamos con el ejemplo, un ejemplo que les pongo aquí.
En la reunión de equipo de ayer, que le estamos dando el feedback a la persona, la retroalimentación, interrumpiste a tu colega mientras explicaba su parte del proyecto. Como han visto en este ejemplo, esto no es un mensaje subjetivo. El que está transmitiendo este mensaje, asumiendo que eres tú, que eres el supervisor jefe de la persona a la que le estás dando este mensaje, estás transmitiendo hechos ocurridos. El receptor de este mensaje no debe molestarse, no debe tener una reacción defensiva. ¿Por qué? Porque el mensaje está basado en hechos. Todos en la reunión vieron de que esa persona interrumpió a la otra, interrumpió a su colega. Entonces no es subjetivo, fue un hecho notorio y que hace pues de que se disminuya las posibilidades de una reacción defensiva o negativa producto de que este primer mensaje o esta primera estructura de comunicación, la acción, es objetiva y basada en hechos. Vamos a la segunda. El impacto. Acabamos de hablar de la acción. Segunda, el impacto. El impacto no es otra cosa que la comunicación que tú haces de cómo la acción te afectó a ti. Mira qué interesante, cómo la acción te afectó a ti, al equipo o al proyecto. Esto ayuda al receptor a entender las consecuencias de su comportamiento. Esto es importante. Luego que dijimos el hecho objetivo, pasamos entonces a describir lo que impactó, lo que causó. En inglés le llaman action impact, en este caso impacto. Entonces tú estás describiendo cómo el hecho objetivo generó determinadas consecuencias. Es como que hubiese, por ejemplo, este es un ejemplo que les puse, pero yo puedo darles un ejemplo. Una acción puede ser que alguien llega tarde a una reunión. Esa es la acción. ¿Cuál sería el ejemplo del impacto? El cliente se molestó por haber esperado tanto tiempo para el inicio de la reunión. Es decir, la impuntualidad causó esta secuencia, este impacto. Entonces, pasamos de acción, segundo el impacto, y ahora vamos a la tercera. El resultado deseado. Acción, impacto y la tercera y última, el resultado deseado. El resultado deseado proporciona, le permite a la persona que recibe el feedback recibir eso como una sugerencia constructiva. Esto es muy importante. Sugerencia constructiva sobre cómo cambiar el comportamiento en el futuro. Esto debe ser accionable y alcanzable. Es muy importante de que le recuerdes a la persona qué es lo que se espera, cuál es el estándar, qué es lo pactado. Esto tiene incluso elementos más objetivos que subjetivos. Puede tener algo de elementos subjetivos, pero permite a la persona dimensionar el alcance de esa acción y el impacto, porque le hace reflexionar sobre el resultado que se espera. Entonces, todo esto, acción, impacto y el resultado esperado, son estructuras sumamente importantes para lograr una cualidad importante para cualquier persona en posición de liderazgo o cualquier persona que esté buscando desarrollar habilidades de liderazgo, y es la asertividad. La asertividad es un concepto sumamente importante que tanto tú como yo y cualquier persona profesional, ya sea a través de un emprendimiento o a través de un empleo en el cual se desempeñe, tenemos que entender. Nosotros tenemos que lograr comunicarnos de manera efectiva sin herir u ofender a la persona con la que estamos hablando. El tener estas charlas incómodas, porque voy a negar, sentarte a dar feedback puede resultar incómodo, muy, muy incómodo, porque es un momento en donde te toca decirle a la persona algo que posiblemente no le va a gustar. Los seres humanos no nos gusta ser criticados. De hecho, tenemos dificultades nosotros mismos para identificar en nosotros mismos, valga la redundancia, aspectos negativos o falencias de nuestra personalidad. Imagínate que te lo diga un tercero. Entonces, el ser asertivo es lograr un balance
entre hacer lo que tenemos que hacer, es decir, comunicarnos y decir lo que tenemos que decir, pero logrando que el receptor reciba ese mensaje, valga la redundancia, de una manera positiva y ayudemos en el desarrollo personal y profesional de esa persona. Entonces, es sumamente importante que entendamos que la asertividad es una de las cualidades más importantes. Y les narro una historia para cerrar. Yo en algún momento estuve como vicepresidente de servicios fiduciarios en una multinacional y en esta compañía, al entrar me tocó evaluar al personal y tenía una chica que era asistente mía y esta chica que era asistente mía, pues hicimos un análisis y vimos áreas de mejora y se le dio la oportunidad de que comenzara a implementar esas mejoras. Habían reuniones periódicas en donde se daba esa retroalimentación y la retroalimentación mostraba que no había realmente un cambio, pero seguíamos trabajando, seguíamos tratando de darle la oportunidad para que la persona pudiera adoptar los cambios, entender por qué la acción y por qué el efecto que causaba su acción no estaban alineadas con el resultado esperado. Y llegó un momento en donde lamentablemente fue insostenible y pues tocó desvincular a la persona que pues no había logrado ese proceso de mejora. Y fue bonito, digo, a pesar de lo incómodo que es tener que desvincular a una persona, pero fue bonito porque la persona no se molestó. ¿Por qué? Porque el proceso de retroalimentación de muchos meses había sido tan claro, tan efectivo, de que no dejaba espacio a dudas ni para molestias porque la misma persona pudo identificar de que en efecto no estaba logrando progresar o mejorar de la manera en que se esperaba. Entonces, ese es el impacto. El que una persona diga, ¿sabes qué? Si en efecto merezco no seguir porque no he logrado el cambio. Y no era un asunto personal ni subjetivo, nada más alejado de la realidad, sino la necesidad pues, de que todo el recurso humano estuviera alineado para lograr los objetivos organizacionales. Entonces, eso es, estimados amigos y amigas, se trata de ser asertivos, de usar el elemento de la acción, el impacto y del efecto deseado, de los tres elementos que estamos analizando, o el resultado esperado, perdón, de los tres elementos que estamos analizando para esperar o lograr alcanzar un crecimiento tanto en nosotros mismos como profesionales, sino también en aquellas personas que están bajo nuestra supervisión. Y bueno, habiendo completado esta primera fase del programa, que es la fase de desarrollo personal, vamos a pasar a la fase de, digamos, formación técnica, la fase técnica. Y nosotros, como recordarán, como que falta algo, ¿no? O está bien bajita dice que yo no lo estoy escuchando. Yo decía que me faltaba algo, pero la música está en silencio. Quería decirles que en el programa pasado, y voy a agradecerles a todos por todas las muestras de cariño en mi cumpleaños. La verdad que les agradezco por todos sus mensajes recibidos. Nosotros estamos hablando de los aspectos legales de todo emprendimiento. Y hablábamos de manera genérica de algunos elementos importantes a considerar cuando uno emprende. Sin embargo, ahora quiero hablarles de un aspecto un poquito específico, que yo le llamo un aspecto que tiene hasta un componente de amor. Ustedes dirán, oye, se puso romántico, Egbert. No, porque esto que les voy a hablar tiene que ver con amor. Tiene que ver con que tú que me estás viendo, pienses en tus seres queridos. A veces hay conversaciones incómodas. Hay conversaciones y a veces situaciones que los seres humanos quizás no nos gusta tener, pero que son realidades inexorables de la vida. Llega un momento en donde vamos a envejecer y eventualmente vamos a fallecer. Y este programa lo que busca es que comiences a pensar en aquellas cosas que puedes hacer hoy, que todavía estás sano o sana, que todavía estás joven, que tienes la energía, para resguardar todo esto que con mucho amor y con mucho esfuerzo has ido construyendo, que has trabajado para ti, para tu familia, para los colaboradores de tu empresa, tus socios, todos los stakeholders, la comunidad, todos los que se impactan.
Pero hay alguien muy en particular que nosotros como seres humanos siempre pensamos, y en nuestras familias. La familia es ese núcleo, nos enseñaban en la escuela, que es el núcleo básico de la sociedad. Todos recordarán en las clases de ciencias sociales y demás, que nos hablaban de la familia y la familia. La familia es un eje, es un soporte emocional para muchos de nosotros. La familia toma muchas formas. Es un concepto que toma muchas formas, pero que se reduce a un núcleo de individuos que los unen unos lazos de amor, unos lazos de creencias, unos lazos de principios y de valores. Cuando tú emprendes, tú vas construyendo y creando valor. Ese valor se va acumulando, va tomando distintas formas, activos físicos, tangibles, o activos digitales o intangibles con toda la revolución digital que existe. Y hay veces que no reflexionamos en sobre qué ocurre cuando dejamos de estar, cuando llega ese momento en donde ya no vamos a poder controlar. Les decía en el programa pasado de que a veces cuesta cuando uno habla con un cliente hablarle de esto porque a nadie le gusta hablarle a otro del momento de la muerte, pero lo cierto es que al ser, repito, una realidad inexorable, nos obliga a plantear qué herramientas tenemos para poder garantizar una planeación organizada, planificada y estructurada de todos nuestros activos. Y eso nos lleva a hablar del tema de la planeación patrimonial y sucesoral. Cuando tú inicias un negocio, y basado en la recomendación que hacíamos en el programa pasado, siempre es recomendable utilizar un vehículo. Cuando digo vehículo, vamos a decirlo de palabras sencillas, una compañía, una sociedad, toma distintas formas. En Estados Unidos se puede llamar, como hemos hablado, una LLC, una LLC, Limited Liability Company. Puedes tener una C Corp, puedes tener una S Corp. En México puedes tener una sociedad anónima de capital variable. En Panamá puedes tener una sociedad anónima, una sociedad en comandita, una sociedad comandita simple, una sociedad comandita en acciones. En fin, las compañías, estos tipos de esta ficción jurídica, como les hablábamos, esto es una ficción, porque las personas jurídicas pues, no existen, no tienen manos, no tienen pies, son representadas por seres humanos, pero son una ficción que permite limitar la responsabilidad, permite limitar los riesgos a los que nos exponemos cuando nos metemos en el mundo de los negocios. Cuando digo responsabilidad, no defraudar a nadie al que le debes algo, sino protegerte frente a un mundo cada vez más contencioso en donde pueden surgir personas a futuro que crean o sientan de que hay algo que tú les debes o hay algo que tú les incumpliste y quieran accionar. Entonces, los vehículos de protección patrimonial, la primera P, son los vehículos, compañías como les hablo, pero los de planeación patrimonial adquieren otras formas. Y hoy quiero hablarles de dos en particular, para que los consideren y recuerden, hago paréntesis, disclaimer, esto no debe ser considerado asesoría legal. Nosotros no estamos dando una asesoría legal, siempre deben asesorarse con su abogado de confianza, con el experto del país de ustedes, conozca de estos temas. Es información general, comentarios que les pueda sembrar esa semilla y que les haga generar discusiones con sus asesores profesionales al respecto. Entonces, hay dos vehículos por excelencia de los cuales quiero hablarles esta noche para planeación patrimonial. Es decir, para organizar tus activos y que puedan traspasarse de manera ordenada a tu descendencia cuando se den determinadas condiciones. Que puede ser una la muerte, pero pueden ser otras condiciones, como por ejemplo cuando tus hijos o ciertos beneficiarios lleguen a determinada. Y el primero, vamos con la primera slide, es la fundación de interés privado. La fundación de interés privado, voy a primero a definírselas y luego entro en detallarles. Es un vehículo que pues originalmente nace en el Principado de Liechtenstein, entonces en Europa, en el año 1926 y que luego otros países adoptan. Yo personalmente, al ser un abogado idóneo en la República de Panamá, estoy muy familiarizado con la Fundación de Interés Privado panameña
que fue promulgado mediante Ley 25 de 1995. Es la ley que crea esta figura. Pero esto existe en otras jurisdicciones, como les decía en Liechtenstein, entiendo que Bermudas también la tiene y hay otras jurisdicciones que la han ido incorporando. Entonces, ¿qué es una fundación de interés privado? Una fundación de interés privado es una persona jurídica establecida principalmente para administrar y destinar activos para propósitos específicos, no necesariamente públicos o caritativos, y en beneficio de un grupo cerrado de beneficiarios. La fundación de interés privado es como si fuera una compañía, pero tiene una gran diferencia con las compañías. No puede llevar actividades comerciales de manera habitual. La habitualidad en materia comercial está vedada. No te puedes dedicar a llevar adelante negocios. Su objetivo principal es organizar patrimonio para que pueda transferirse eventualmente a determinadas personas. Ahora, ¿cuál es la estructura interna? Una fundación de interés privado es creada por uno o varios fundadores. Normalmente son las personas que aportan los activos a la fundación. Y cuando esos activos son aportados a la fundación, estos son administrados por algo que se conoce como el Consejo Fundacional. El Consejo Fundacional es un grupo de personas, por lo general, pueden ser personas jurídicas, pero pueden ser también individuos, es decir, personas naturales, que administran los activos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la fundación. Ahora, ¿a qué se debe y para quién administran? Para el logro de los objetivos y en beneficio de una clase de personas que son parte de la fundación, llamados los beneficiarios. Los beneficiarios son ese grupo de personas que cuando se den determinadas condiciones van a recibir los beneficios de la fundación. Esto es muy importante. Tienes unos fundadores o un fundador que aporta activos a la fundación, que es administrada por un consejo fundacional. Si quieren, para alinearlo mejor, hacer la suerte o el efecto de una junta directiva. Y son los bienes administrados para el logro de los objetivos de la fundación y para garantizar que se cumplan, por lo general, en beneficio de un conjunto de personas llamados los beneficiarios. Ahora, aparte de estos tres elementos, hay otro clave. ¿Y cuál es ese tercer elemento clave? El protector. El protector, por lo general, es el fundador, es la persona que hizo el aporte de los activos, es quien controla la fundación y esa persona controla los actos de ese consejo, de ese ente administrativo, vetando o aprobando, sancionando los actos del consejo de fundación. Entonces, el protector es una figura clave. La gente me dice, bueno, voy a crear esta fundación, Egbert, pero ¿y qué pasa? ¿Yo cómo controlo? Controlas a través de estos mecanismos. Y es importante. Las fundaciones, señoras y señores, tú que me estás viendo, y recuerda esto siempre, no tienen dueños. Las fundaciones no tienen dueños. Las fundaciones tienen beneficiarios. Y esto es una diferencia crucial. En las compañías tienes certificados de acciones, tienes accionistas, tienes distribución de dividendos, etc. La fundación de interés privado no tiene eso. Y la fundación de interés privado se crea a través de un acta fundacional que se registra en un registro, en este caso, registro público, y tiene ese documento es público, se puede ver por todos lados. Y son los elementos generales públicos de la fundación. Pero hay aspectos privados, son aspectos confidenciales que van en el reglamento de la fundación. Ese documento, el reglamento de la fundación, es sumamente crucial. Y es crucial porque establece los designios, establece esa voluntad del fundador / protector para cuáles son las condiciones que quiere que se cumplan o que cuando se cumplan genere un beneficio. Por ejemplo, hay familias que crean una fundación de interés privado y establecen que a sus hijos, cuando lleguen, por ejemplo, a una mayoría de edad, digamos 18 años o 21 años, se les asigna un estipendio o se les asigna una mesada, siempre y cuando sigan cursando los estudios en los cuales están registrados. Si se salen de la universidad, entonces
no van a recibir el estipendio. O sea, hay padres, madres que han creado fundaciones con ese objetivo, para lograr que los rendimientos o los determinados, o el capital, digamos en el caso que sean activos en efectivo o inversiones que estén generando un rendimiento, que esos beneficios sean distribuidos de acuerdo a estas reglas. O que en determinadas condiciones, si algún hijo o hija u otra persona, no tiene que ser hijo o hija, y esto es importante, puede ser otras personas, queden desempleados o desempleadas, se le asigna el pago mensual que represente 10 salarios mínimos de la ciudad de Washington, D.C. Imagínense. O de la ciudad de Los Ángeles, California. Tú calculas cuánto sería ese pago que se le daría a esta persona o se le reconocería por hora o por un criterio determinado, días, etcétera. Lo que fuere. Tienes plena libertad, pero estableces reglas definitivas que te permiten lograr que en algún momento haga una distribución ordenada. En algún momento he tenido clientes que me han dicho, cuando se casen mis hijos, a cada hijo le va a tocar $25,000. Por ejemplo, en beneficio, en efectivo, para poder cubrir parte de los costos de la boda. Y desde la fundación se destinan estos recursos. O, por ejemplo, en el caso póstumo o ya posterior al fallecimiento, cuando muera, se distribuirá por un periodo de determinados años los rendimientos de esta forma y el capital definitivo será distribuido en este momento, en estas formas, a mis beneficiarios. Entonces, eso es sumamente importante en cuanto a la fundación de interés privado. Y quiero, antes de terminar con la fundación de interés privado, decirles que uno de los elementos claves de la fundación de interés privado es que resulta de la mezcla de un tipo de estructura a la cual les voy a hablar ahora, que es el fideicomiso, y de una compañía. Si yo tuviera que describir la fundación de interés privado de manera bien sencilla y folclórica, sería un batido, licuadora, en vez de echarle, va a ser mi favorito, guineo y fresa. En vez de echarle guineo y fresa, echas compañía y fideicomiso y comienzas a revolver. El batido que va a resultar de la mezcla de una compañía y un fideicomiso, que se los voy a explicar en unos minutos, es la fundación de interés privado. Recuerden, no la confundan con las fundaciones de interés público, no las confundan con las non-profit, no las confundan con entidades que buscan brindar beneficios sociales, porque también se le llama fundaciones. En Panamá hay muchas fundaciones, en Estados Unidos hay muchas fundaciones, en Colombia, en México, en muchos de nuestros países existen las fundaciones de interés públicos, sin fines de lucro. Pero en este caso estamos hablando de entidades que buscan proteger y estructurar patrimonios privados. Y es importante, una estructura muy básica, para que se la queden en la mente. Y si tienen preguntas, recuerden ponerla aquí en los comentarios o contactarnos en nuestra red social Instagram, EgbertWP, en donde van a poder, pues, elevarnos cualquier pregunta y estamos con mucho gusto respondiendo, como ya hemos hecho con muchos de ustedes. Entonces, es importante que, muy importante que tengan presente que la fundación de interés privado normalmente se estructura de una manera para que sea titular de las acciones de las compañías. O sea, tienes una compañía, emites las acciones a nombre de la fundación de interés privado. Por supuesto, todo esto que les he explicado, validarlo con su profesional de confianza, con el abogado o abogada de su respectivo país, pero es una alternativa, es una opción que tiene muchos años de existir, repito, fundado, creado en Liechtenstein en el año 26. Esto tiene mucho tiempo y ahora a través de su programa, su podcast Decisiones que Cuentan, estamos para ayudarles a entender y a conocer todas estas opciones. Habiendo terminado con la fundación de interés privado, vamos a pasar ahora a un vehículo que es uno de los tipos de estructuras, la palabra estructuras, le llamamos vehículos a pesar de que no tiene personería jurídica. Es diferente a la compañía, no tiene personería jurídica porque es un contrato. Salvo en un país del mundo, los fideicomisos no tienen personería jurídica, es decir,
por sí solos no pueden ser sujetos de derechos y adquirir obligaciones. O sea, por sí solos, cuando digo por sí solos, como un ente, necesitan ser representados en su accionar por otra persona. Entonces, en este caso estamos, repito, hablando del fideicomiso. Vamos con este slide. Y el fideicomiso, que es el segundo de los dos de los cuales les voy a hablar hoy, no es otra cosa que algo que también se conoce como trust en inglés. Si ustedes están en Estados Unidos, te hablan con su asesor de planeación patrimonial. Te dice, hey, I want to know more about trust. Quiero conocer más sobre los trust o los fideicomisos. Y hay una diversidad, no vamos a entrar hoy, el programa no nos va a alcanzar para hablarle de todos, pero hay una diversidad importante de tipos de fideicomiso. Entonces, el fideicomiso es una figura legal, es un contrato que permite que una persona o entidad conocida como el fideicomitente, ¿se acuerdan que la fundación le hablaba de fundador, que aporta activos? Bueno, acá es el fideicomitente o settlor en inglés, transfiera bienes o derechos a otra persona o entidad llamada fiduciaria o trustee, le llamamos en inglés, trustee, en este caso fiduciario en español, para que los administre en beneficio de un tercero o un beneficiario. Fideicomitente, fiduciario, beneficiario. Ese es son los tres elementos personales claves de un fideicomiso. El fideicomiso es una figura antiquísima. Se remonta a más allá del siglo XIII en Inglaterra y con una época en donde habían muchas guerras y en donde por lo general los hombres de los grupos familiares se iban a participar o a ser parte de conflictos bélicos y las posibilidades de retorno evidentemente eran bajas, no muy altas, y lo que hacían era designar o dar a un tercero determinados activos para que se los cuidara. Hey, cuídame esta, aquí está mi vaca, aquí está mis cerdos, aquí está esto, todo esto te lo dejo, cuídamelo en caso de que fallezca para que garantice que esto le quede a mi familia. Entonces se remonta y ha venido implementándose en muchos de nuestros países. En Panamá también existe la figura de fideicomiso, en Estados Unidos, existe en Colombia, existe en México, en Ecuador. Ecuador, siendo tema anecdótico, el único país del mundo, al menos hasta lo último que he revisado, y es un tema al que pues he estado activamente por más de 15 años viéndolo, es el único país donde el fideicomiso tiene personería jurídica como tal. Se le reconoce personería jurídica. Ojo, no debemos confundir que a un fideicomiso se le asigne un número de contribuyente. Imagínense, que a un fideicomiso se le asigne un número de contribuyente. Eso es una cosa para efectos de tributación, pero eso no significa que tiene personería jurídica. ¿Por qué? Porque el fiduciario en ese contrato es quien asume la representación. El fiduciario es una figura clave. El fiduciario por lo general es una persona que tiene una licencia. Es una licencia que le faculta para administrar bienes de terceros. Y tiene esa licencia porque es una gran responsabilidad. Porque estamos hablando de bienes que no te pertenecen. Son bienes que te toca administrarlos con la aplicación de una serie de principios. Por ejemplo, el principio muy conocido para todos ustedes que son abogados como yo, el principio del buen pater familia, que en latín, el buen padre de familia. Ese principio en el cual tú proteges y atiendes estos activos con el interés y el cuidado que cualquier buen padre de familia lo haría. El principio, por ejemplo, de la regla del hombre prudente de negocios, que es sumamente importante. Hay principios y reglas que van más allá de la ley. La ley no te los menciona explícitamente, pero que todo fiduciario, el fiduciario que tú escojas para que administre tus activos, debe cumplir. Y son claves, porque el tú no administrar de manera prudente los activos de terceros, haces que expongas esos activos a determinados riesgos. Entonces, la regla del hombre prudente de negocios es una regla sumamente importante, porque al final lo que dice es que administras los activos con ese cuidado con el que administrarías aquellos bienes que fueran tuyos.
Entonces tú estás administrando bienes de terceros, pero los estás administrando como si fueran tuyos. The Prudent Man of Business Rule, la regla del hombre prudente de negocios. Tienes obviamente la regla del buen pater familia y muchos otros principios los cuales podríamos mencionarles. Pero la esencia es atender, cuidar con el mejor cuidado posible y siguiendo estos principios, digamos, sagrados, los activos de terceros. Un fideicomiso puede tener dentro de su contrato de fideicomiso, porque es un contrato, distintos activos. Un fideicomiso puede ser el receptor / titular de certificados de acciones de compañías. Un fideicomiso puede ser el beneficiario, también una fundación. Un fideicomiso puede ser el beneficiario de una póliza de seguro de vida. Imagínense, tienes un seguro de vida, se cumple la condición que activa la distribución. ¿Cuál es la condición? La muerte. Fallece el titular del seguro y eso genera una compensación, un pago en virtud del contrato de seguro. El fideicomiso puede ser el beneficiario o la fundación. Y cuando ese fideicomiso, en este caso que estoy hablando de fideicomiso, recibe la compensación de la póliza de seguros, los administra de acuerdo a esas reglas que les he explicado que se establecen. Ahora, hay variaciones. No vamos a tener tiempo de hablarles de todas en cuanto a un trust anglosajón y un fideicomiso que sigue la tradición romana, ¿no? La tradición jurídica que seguimos en nuestros países de América Latina, como recordar, bueno, a través de todo el tema civil, que comienza en Roma, pasa por España, España pasa a Chile, Chile pasa a Colombia, Colombia pasa a Panamá. Por lo menos la herencia que recibimos en mi país de origen, Panamá, viene con esa conexión que se origina en Roma. Entonces, el fideicomiso y el trust tienen ciertas características que lo hacen distintos, pero tienen una cualidad crucial. Y esto es importante que lo entiendas. Crean algo que se llama un patrimonio autónomo. Esto es sumamente importante. ¿Y por qué es importante el patrimonio autónomo? Porque el patrimonio autónomo que se crea con una fundación y se crea con un fideicomiso es un patrimonio que no puede ser atacado por acreedores del fundador, en este caso del fideicomiso, del fiduciario o del fideicomitente, del fiduciario, ni de los beneficiarios. Obviamente, para responsabilidades que puedan surgir posteriores a la creación del fideicomiso. Recuerden que si hay obligaciones previas y creas un fideicomiso creyendo que vas a esquivarlas, te tengo la mala noticia que no lo vas a poder lograr porque todas las legislaciones modernas contemplan la posibilidad de ejercer una suerte de acción pauliana, retrotraer los actos en el tiempo y que el patrimonio que traspasaste a ese vehículo o a este fideicomiso, en el caso específico que estamos explicando, vuelvan a su estado original, vuelvan a estar. Se crea esa ficción. Entonces, es sumamente importante que entendamos que el patrimonio autónomo genera una protección muy importante, relevante, para todo el que está en el mundo de los negocios. Entonces, al crear un patrimonio autónomo, logramos proteger nuestro patrimonio, logramos proteger aquellos activos que con mucho esfuerzo se han creado o construido para nuestras generaciones y lograremos mitigar determinados riesgos. Es importante mencionar que tanto en el caso de la fundación como en el caso del fideicomiso, ambos vehículos permiten de igual manera lograr esta dimensión de planeación patrimonial. Esto es importante. Y ya les he explicado de que en un caso tenemos una personería jurídica, en el otro caso tenemos un contrato. Ya va a depender de lo que sean tus necesidades, de lo que te recomiende tu asesor profesional, pero están esas opciones allí para ti. Y todos y todas tenemos la posibilidad de acceder a ellos. A veces es simplemente un tema de no tener el conocimiento de estos temas. Y aquí en tu programa, en tu podcast, Decisiones que Cuentan, vamos a estar hablando de este y muchos otros vehículos y aspectos importantes que tienes que considerar para proteger y consolidar un emprendimiento exitoso. Habiendo, pues, con esto llegado al final
de este episodio, un episodio más, cómo vuela el tiempo, cómo pasa el tiempo, este episodio número 7. Me despido agradeciéndoles infinitamente por el apoyo que me han dado durante estas primeras semanas y recordarles, como todos los martes, que se atrevan a crear su propia suerte. Hasta luego.